Hola de nuevo, bienvenidos a Hábitos y Longevidad Saludable, un podcast de Amway. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alisa. Me acompañan unos invitados increíbles de los que hablaremos en un minuto. Y por supuesto, también nos acompaña aquí nuestro compañero John. Hola Juan. Hola, Alisa. Es un placer estar contigo. Asimismo. Entonces, Alisa, en este podcast hablamos mucho sobre diversas maneras de aumentar nuestra esperanza de vida saludable y eso requiere muchas decisiones saludables. Pero tú y yo estábamos hablando justo antes de empezar a reírnos de lo mucho que nos gustan los postres. Y tú eres un postre. aficionado, ¿verdad? Me encantan los postres. Me refiero a que es parte de la esperanza de vida saludable, ¿no? Vivir más. ¿Disfrutaste algunos de esos años alguna vez? Indulgencia. Claro, por supuesto. Pregunta rápida. ¿Sí o no a postres? Listo. Aquí vamos. Galletas. El mejor. El mejor. Asombroso. Vale, brownies. Vale, en ocasiones. Vale, pastel. No, No, oye, eso es justo. Y helado. Y me encanta el helado. asombroso. En realidad no puedo comer helado, principalmente por el tema de la lactosa. Oh, sí, sí, sí. A medida que envejezco, ya no es como si me comiera una de cada 3 o 5 porciones de helado. Y No puedo hacerlo. no es algo bonito. ¿Sí? Oye, el instinto es algo caprichoso. Es cierto, pero Por suerte contamos con invitados increíbles que nos guiarán en el tema de la salud intestinal. Hoy nos acompañan dos caballeros extraordinarios. En primer lugar tenemos al doctor Joseph She. Es el director ejecutivo de Hem Pharma y miembro del Consejo Asesor Científico de Amway. Doctor She, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Puedes llamarme Joseph. Sí, absolutamente. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu trayectoria? Comencé mis estudios en gestión y tecnología de la información, pero de repente me interesé muchísimo por las bacterias y las ciencias de la vida. Creo que fue en mi tercer año en la universidad, cambié mi segunda especialidad a ciencias de la vida. Y entonces estudié ciencias de la vida. Me tomó más de 11 semestres solo para terminar la licenciatura. Y luego cursé la maestría y el doctorado. Realicé un postdoctorado en el Instituto Technion. Y yo solía ser profesor investigador en el Departamento de Ciencias Biológicas. Pero de repente fundé una empresa llamada HM Pharma. Y ahora soy el director ejecutivo de HM Pharma. Vaya, menuda lista de credenciales y tenemos muchísima suerte de tenerte hoy con nosotros. muy bien, estupendo. Y también nos acompaña el doctor Matt Runyon. Es gerente senior de Ciencias Globales en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Amway. Bienvenido a también. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí. Y diré que si el doctor, que no va a permitir que le llames doctor, y yo tampoco quiero eso. Llámame Matt. De acuerdo, perfecto. Perfecto. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Entonces, Tengo experiencia. Hice mi licenciatura en Ciencias y Bioquímica en la Universidad del Sur de California. Cómo terminé allí es una larga historia. Crecí en Michigan, pero terminé allá. Estuve allí durante 4 años y luego decidí que quería volver al Medio Oeste. Y eso me llevó a la Universidad de Chicago, donde hice un doctorado en química. Trabajé en una empresa emergente durante unos 5 años y luego terminé en Amway hace 14 años. Los primeros 10 años estuvieron relacionados con un trabajo llamado innovación abierta, que consiste en salir a buscar nuevas tecnologías que podamos incorporar a la empresa y que puedan integrarse en nuestro producto. Eso fue lo que me llevó a estudiar GEM y a conocer al Dr. Gramo. Durante los últimos 4 años he ostentado el título con el que me has mencionado, gerente de ciencias globales. Sí, y hoy estamos aquí hablando de PMOS y finalmente de ácidos grasos de cadena corta. Y estamos deseando llegar a eso, pero primero demos un par de pasos atrás y Amable. hay una tensión que aumenta por un segundo. Hoy vamos a hablar del intestino. Y siempre me gusta empezar preguntando, ¿cuál es la base? ¿Cómo se ve esto cuando está sano? Así que Matt, empezaremos contigo. Un intestino sano y funcional. ¿Cuáles son sus componentes clave? Sí, en mi opinión todo comienza con un microbioma diverso. Y cuando hablo de un microbioma diverso, lo que quiero decir es que tienes una abundancia de diferentes organismos, diferentes especies en tu intestino y que están en niveles equivalentes. Y creo que eso sienta las bases para que tu microbioma intestinal haga las cosas que sabemos que puede hacer,
Pero en última instancia, creo que la forma en que notarás que tienes un buen intestino es por la manera en que vas al baño. Así que la consistencia de tus heces, la frecuencia con la que evacúas, etc. La manera en que puedes obtener un buen microbioma y un intestino saludable es a través de tu alimentación. Esa es la principal forma en la que vas a tener un buen intestino. Y la forma de lograrlo es comiendo principalmente una dieta basada en plantas. Y la razón por la que querrías hacer eso es porque las plantas contienen cosas como fibra, fitonutrientes y también mucha agua. Así que el agua también es buena para tu intestino. Los fitonutrientes en tu dieta pueden actuar como prebióticos. Así que estos son consumidos por los organismos en tu intestino y convertidos en sustancias que entran en tu sistema circulatorio y pueden aportar un beneficio para la salud. Pero la fibra específicamente también se convierte en un metabolito, y eso se convierte en metabolitos que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Son uno de los metabolitos más predominantes y prevalentes en el intestino, y tienen una serie de efectos beneficiosos en tu intestino, así como a nivel sistémico. Muy bien. Quiero hablar más sobre esos ácidos grasos de cadena corta en un momento, pero Joseph, quiero asegurarme de que puedas intervenir aquí sobre lo que es un intestino sano. ¿Hay algo que te gustaría agregar? Sí, lo que dijo Matt es completamente correcto. Pero sumando a eso, entender qué es un buen intestino no es fácil. Por ejemplo, en las culturas asiáticas hay mucha literatura de hace 150 o 200 años. Había médicos específicos que olían, probaban y observaban el color de las heces del rey y trataban de entender cuál era el estado de salud del rey observando las heces. Pero hoy en día no habrá ningún médico que vaya a probar tus heces para decirte si tu intestino está sano o no. Por eso, hoy en día, junto con la MA, estamos desarrollando muchas máquinas y herramientas científicas, además de probarlas, para entender si tienes una buena salud intestinal o no. Así que esas cosas de las que tal vez hoy hablaremos más a fondo, pero solo una cosa más. Un buen intestino no siempre es fácil de identificar solo observando el estado de las heces. Increíble. Me encanta. Quiero volver a algunos temas que mencionaste antes. Ácidos grasos de cadena corta, probióticos, proteínas, fibra. ¿Puedes hablar un poco sobre qué son estos 4 componentes clave y por qué son tan importantes para la salud intestinal? Sí. Bueno, empezaré con la fibra. La fibra es un carbohidrato no digerible. Esto significa que los carbohidratos que consumes no son digeridos por las enzimas que son tus enzimas humanas. Y en realidad llegan hasta tu colon, donde tienes la mayor concentración de microbiota, o lo que la gente llama el microbioma. Y son la fuente de alimento, una de las principales fuentes de alimento para los microorganismos en tu colon. Y esos son los que se convierten en ácidos grasos de cadena corta. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta hay varios diferentes. Son ácidos grasos. Esto va a sonar un poco nerd, pero tienen entre 1 carbono y 6 carbonos. Y hay varios tipos de ácidos grasos de cadena corta, pero los más comunes son el acetato, el propionato y el butirato. Y estos tienen muchos beneficios para la salud, tanto sistémicos como localizados. Los probióticos son microorganismos vivos que confieren un beneficio para la salud al huésped humano. Y hay muchos tipos diferentes de probióticos. Así que no necesariamente se puede afirmar que este probiótico tenga este beneficio para la salud, pero la forma en que la mayoría de la gente los percibe desde la perspectiva del consumidor es que aportan un beneficio digestivo. Pero existen muchos probióticos que, según estudios clínicos, aportan beneficios que no necesariamente asociarías con tu intestino. Así pues, estrés y bienestar o beneficios para la piel. Es decir, se está demostrando que pueden confirmarlo. Estos beneficios se extienden a otras partes de tu cuerpo. Proteína. Las proteínas son un tema complicado. No conviene que una gran cantidad de proteínas llegue al colon distal, donde se encuentran las bacterias, pero existen diferentes tipos de aminoácidos y los aminoácidos son los componentes de las proteínas que, al llegar allí, pueden ser convertidos por esos mismos microorganismos en metabolitos. Oirás hablar mucho de esto. Los ácidos grasos de cadena corta son un ejemplo de metabolito. Existen otros ejemplos de metabolitos producidos en el intestino que aportan beneficios.
Y hay ciertos aminoácidos que provienen de las proteínas que pueden aportar beneficios para la salud. Esta información es realmente excelente y me parece genial, Matt, que hayas dicho que Corea está de alguna manera a la vanguardia de algunos de estos estudios sobre la salud intestinal. Así que tengo curiosidad, Joseph, si quieres, ¿cuáles son algunas de las cosas que estás investigando ahora en relación con estos temas? Como explicó Matt, habló sobre los ácidos grasos de cadena corta y demás. Esas son las cosas que el microbioma intestinal está haciendo por nuestro cuerpo. Y muchos científicos dicen que nuestro microbioma intestinal es como una fábrica de medicamentos en nuestro cuerpo, lo que significa que no eres solo el dueño de un restaurante con un solo propietario que cocina y entrega y hace todo, sino que eres como el CEO de una gran corporación y tienes muchos empleados en tu cuerpo, que son las bacterias, y les das los materiales adecuados, como fibras o fitonutrientes, y tus empleados empiezan a trabajar y producen muchos medicamentos y los entregan a tu sistema sanguíneo. Uno de esos medicamentos es el ácido graso de cadena corta. Así que nuestro enfoque era, ¿cómo podemos entrenar a nuestros empleados como el microbioma? Y si hay un empleado perezoso, podemos despedirlo y podemos traer nuevos empleados que puedan hacer muchas cosas buenas por nuestro cuerpo. Ese ha sido el enfoque principal en el que hemos estado trabajando. Pero en las primeras etapas de nuestro trabajo, muchos científicos empezaron a darse cuenta de que es extremadamente difícil mantener estos recursos microbianos intestinales de la manera correcta. Así que lo que hicieron fue simplemente usar lo que llamamos la píldora de heces. Así que ponen las heces en una cápsula y simplemente introducen las heces de otras personas sanas en el intestino para reorganizar mi microbioma. Pero a mi profesor, el profesor Holzapfeo, y a mí no nos gustaba eso. Nada de comer píldoras de heces. Así que queríamos crear algún tipo de simulación para ver cómo podemos modular nuestro microbioma de manera dirigida. Así pues, esos simuladores que hemos desarrollado, que llamamos PMAs, Sistema de Cribado Metaanalítico Farmacéutico, nos permiten modificar nuestro microbioma a nuestro antojo, pero sin ingerir alimentos contaminados por otros. Eso es tecnología clave que hemos estado desarrollando hasta ahora. Y Realmente creo que prefiero tu método. gracias. Sí, yo también. ¡Wow! Eso es fascinante. Sí, Estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, hace algunos años, cuando en Amway estábamos pensando en cómo vincular la interrelación entre los fitonutrientes y el microbioma, entendimos que no es una ecuación de talla única para todos. Así que, literalmente, en mi función en ese momento, como científico de innovación abierta, como mencioné, estaba analizando un montón de opciones diferentes. Y GEM era la única que estaba usando PEMOS, obviamente, porque es su tecnología. Pero lo que la diferencia, en mi opinión, de todas las demás tecnologías en el mercado, hasta donde yo sé, es que es un ensayo funcional. Esto significa que muchas de estas otras empresas de microbioma aíslan ADN. Y luego, a partir de ese ADN que aislaron de tu microbiota o tu microbioma, intentan hacer recomendaciones. Y en mi opinión, ese no es el mejor enfoque porque el ADN solo te dice qué hay ahí. No te dice qué está haciendo o cómo responde a diferentes intervenciones nutricionales. Mientras que PEMOS sí lo hace. Así que en realidad se toma una muestra fecal viable y se le ponen diferentes ingredientes para ver cómo responde el microbioma fecal de ese individuo a esos ingredientes específicos. Y en base a eso se da una recomendación particular. Y en última instancia, esa diferenciación fue lo que llevó a Amway a convertirse en un socio estratégico de AGM Pharma. Me alegra mucho que lo hayan hecho. Así que una de las preguntas que me vienen a la mente mientras hablamos de esto es, ¿este método PEMOS es una muy buena manera con la que están trabajando para generar cambios en el intestino? Tengo curiosidad, dejando eso de lado, ya sea antes o después de esto, ¿cómo cambia nuestro intestino con el tiempo, tanto de manera positiva como negativa? Josep, empezaremos contigo. sí, de hecho, si lo piensas, introduces una gran cantidad de bacterias en tu intestino todos los días. Quizás pienses que eres cuidadoso, pero para nada es así.
Tu comida, incluso el aire, cualquier cosa que lleves a tu boca, la mayoría contiene bacterias. Pero esas bacterias, obviamente, si les gusta el ambiente de tu intestino, se quedarán allí. Y entonces aumentarás la información genética y más empleados, como yo digo. Tendrás cada vez más empleados. Serás una empresa más grande. Serás una empresa aún mejor para ti mismo, con mejor salud. Pero el problema es que todas esas bacterias están huyendo de tu intestino, porque el ambiente de tu intestino no es lo suficientemente bueno. Así que el factor clave es cómo modular el ambiente de tu intestino de una mejor manera. Y una de las infraestructuras clave en tu intestino para hacer felices a las bacterias son los ácidos grasos de cadena corta. Así que si tienes la cantidad y proporción adecuadas de una cadena más larga, el llamado butirato, que como dijo Matt, son 1, 2, 3 carbonos y así sucesivamente, pero el ácido graso de cadena corta de 4 carbonos, el ácido butírico, si aumenta, a la mayoría de las bacterias les encanta. Y eventualmente la diversidad microbiana intestinal aumentará al mismo tiempo. Esos ácidos grasos de cadena corta y metabolitos aumentarán. Obviamente, desde ese momento, todo lo que consumas, fitonutrientes, fibra, anteriormente, esos fitonutrientes no se introducían en tu torrente sanguíneo, sino que simplemente se eliminaban en el inodoro, porque no hay bacterias adecuadas para recibirlos e introducirlos en tu organismo. Pero si tienes una mayor diversidad bacteriana, un mejor ambiente intestinal, eso significa que tendrás una mayor incorporación de los fitonutrientes en las estructuras químicas funcionales dentro de tu torrente sanguíneo en lugar de eliminarlos por el inodoro. Así que esa es la manera en que, usando el sistema PMA, monitoreamos el ambiente intestinal y lo modulamos de forma óptima para que cada vez más bacterias amen tu entorno intestinal. Parte de la razón por la que tener un intestino más diverso es importante es porque aumenta el potencial genético de tu microbioma y puede aprovechar mejor las cosas que consumes en tu dieta que son buenas para ti. Matt, has usado ese término potencial genético un par de veces y yo estaba más o menos deduciendo a qué te referías, pero ¿puedes definirlo para mí? Sí, bueno, quiero decir, la genética es como el punto de partida de todo, ¿verdad? Son como el código base. Y si tienes una sola bacteria en tu intestino, esto es un ejemplo extremo, solo vas a tener el potencial genético de esa única bacteria para aprovechar los ingredientes dietéticos que consumes. Si tienes 1000 bacterias diferentes en tu intestino en buenos niveles, ahora tienes el potencial genético de 1000 cepas bacterianas diferentes para aprovechar las cosas buenas de tu dieta de una manera mucho más eficiente. Y esto nos lleva de nuevo a todo el tema de la digestión y absorción con el que empecé. Mientras más diversidad tengas en tu intestino, mayor es el potencial genético que tienes para aprovechar los ingredientes dietéticos que consumes de una manera más eficiente. Hace mucho tiempo, en los años 80 y 90, todos los científicos pensaban que los humanos teníamos todos los genes potenciales, lo que significa que hacemos todo por nosotros mismos, como en una película de Spider-Man. Así que una persona que fue al laboratorio y le introdujeron un gen de araña y esa persona empieza a lanzar telarañas como nadie más puede hacerlo. Esa es la clase de imaginación sobre cómo funcionan los genes. Así que esa es la potencia, la capacidad de hacer cosas o no. Entonces, los científicos pensaban que los humanos tenían todos los genes necesarios para digerir la fibra. Así que algunas personas tienen los genes para poder producir ácidos grasos de cadena corta a partir de la fibra, pero otras personas no tienen ese gen, por lo que no pueden producir ácidos grasos de cadena corta a partir de la fibra. Pero después del proyecto Genoma Humano, los científicos empezaron a darse cuenta de que esos genes nosotros no los tenemos, pero sí los poseen nuestros empleados, es decir, el microbioma. Las bacterias tienen todos esos genes. Así que, de manera muy interesante, los humanos solo tenemos 17 genes funcionales para digerir carbohidratos, lo que significa que no podemos hacer nada con ningún tipo de celulosa. Pero nuestro microbioma contiene más de 10,000 genes funcionales para digerir carbohidratos, lo que significa que el brócoli, las zanahorias o cualquier tipo de fibra o fitonutriente que consumas, la mayoría de ellos son digeridos por tu microbioma intestinal.
no por tus propios genes, lo que significa que tienes más bacterias en tu intestino, un intestino más diverso. Como dije, es como ser Spider-Man. Tienes una función extra que ninguna otra persona tiene. Comes cualquier cosa y se convierten en sustancias muy beneficiosas como ácidos grasos de cadena corta, serotonina, melatonina, todos esos, GABA, ácido gamma, aminobutírico, todos ellos van a tu torrente sanguíneo, gracias al apoyo de tu microbioma. Por eso la diversidad del microbioma intestinal es muy importante. Así que entiendo que no puedes diagnosticarme. Pero durante 18 años de mi vida, ¿verdad? Podía tolerar ciertos alimentos y no tenía reacciones a algunas cosas. Y de repente ya no pude comer esas cosas más. Simplemente ya no me sentía bien. Tengo curiosidad, doctor G. ¿Puede hablarnos tal vez de si nuestro intestino cambia con el tiempo? Sí, y tu intestino cambia con el tiempo. Pero no solo con el tiempo, tu microbioma intestinal va disminuyendo si vives en una sociedad moderna. Porque en la sociedad moderna todos los aditivos alimentarios como los conservantes, los antibióticos y todo este tipo de cosas, además del alto contenido de sacarosa y esos choques de nutrientes, todos los días en realidad están dañando tu microbioma. Por eso tienes empleados que se van, estás perdiendo tu activo más valioso, el microbioma. Al mismo tiempo estás perdiendo funciones. Por eso ya no digieres la comida como antes, como hace 10 años, pero ahora ya no. Por ejemplo, consumes proteínas como una proteína a base de soya y definitivamente necesitas un microbioma adecuado para transformarlas en butirato y ácidos grasos de cadena corta. De lo contrario, tu microbioma las convertirá en gas. Por eso, muchas personas sufren de flatulencias, mucha producción de gases, mientras que otras no tienen ningún problema de flatulencia, sino que se sienten muy bien en el intestino después de consumir proteína a base de soya. Eso es porque tienen un microbioma diferente. Así que te lo puedo decir, tu microbioma se está alejando de ti, así que tienes que tener cuidado. Eso es lo que dijo Matt, comer muchas fibras, alimentos variados. Introducir muchos nutrientes para tu microbioma, así que manténlos felices para que no se alejen de ti. Quiero tener empleados felices para que no se vayan de mi lado. Es tan interesante que, ¿Digas eso? porque justo hoy estaba hablando con alguien sobre que si como, aunque sea unos pocos sedamames, me inflaré como un globo, no es algo agradable. Así que eso es realmente fascinante. Así que Matt, me encantaría saber, ¿cómo está Amway aprovechando esta asociación con GEM y esta ciencia para nuevas oportunidades? Sí, como mencioné antes, entender que la personalización es algo que hay que tener en cuenta cuando piensas en el microbioma y ese tipo de intervenciones. Hicimos una inversión financiera en GEM y hemos estado tratando de fortalecer esa relación durante los últimos años. Y hemos acumulado, creo, lo que es tal vez el mayor o uno de los mayores biobancos fecales del mundo. Así que, Creo que el último número que escuché del doctor G fue de 80,000 muestras fecales que están almacenadas en sus laboratorios congeladas. Y eso puede sonar un poco asqueroso o puede parecer que huele un poco mal. no es algo que anticipara encontrarme en este episodio, pero es increíble. Sigue adelante. Te escucho. ¿Sí? Y lo maravilloso de esto es que podemos aprovechar esa base de datos y esa información para el desarrollo de productos futuros. Y no solo relacionado con el desarrollo futuro de probióticos, y ya hemos empezado a hacer algunas cosas en esta área, sino también para entender cómo diferentes fitonutrientes interactúan con las distintas microbiotas fecales de las personas y qué pueden o no pueden aprovechar los diferentes individuos. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro episodio, pero ustedes dos aún no hemos terminado con ustedes porque al final de cada episodio nos encanta preguntarles a ustedes, los expertos, ¿cómo podemos tomar toda esta ciencia increíble que están compartiendo con nosotros y convertirla en pasos prácticos para personas como Alisa, yo y todos nuestros oyentes en casa? Así que les vamos a pedir a cada uno de ustedes 2 o 3 puntos clave. ¿Cuáles son los pasos prácticos que podemos tomar hoy para mejorar la salud de nuestro intestino? Joseph, vamos a empezar contigo. Como discutimos antes, comer una gran variedad de alimentos, alimentos coloridos y muchos fitonutrientes.
Todos estos son buenos nutrientes para tu microbioma y ayudan a mantenerlo feliz. Así que por favor mantén una buena alimentación e incluye también probióticos y fibras. Eso será un placer para tu microbioma. Y simplemente aléjate de la comida rápida y de los alimentos con muchos conservantes. Esos son los asesinos de tu microbioma. Así que esas son recomendaciones finales basadas en la ciencia que puedo ofrecer. Increíble. Gracias, Joseph. Matt, 2 o 3 pasos prácticos. ¿Qué podemos hacer? Sí, claro. Diré que hay verdad en lo que tu madre te decía cuando eras niño. Las frutas y verduras son importantes. Y creo que eso se relaciona con lo que dijo el doctor, porque ahí es donde obtienes tus fitonutrientes y tus fibras. Pero creo que hay algunos estudios recientes que muestran que los alimentos fermentados son una buena manera de aumentar la diversidad de tu microbiota intestinal. Así que creo que intentar incluir alimentos fermentados en tu dieta también es una buena opción para aumentar esa diversidad. Y cuando haces eso conduce a todos los beneficios de los que Joseph y yo hemos estado hablando. Quiero decir, todo empieza con la alimentación. Y sé que eso es algo difícil de cambiar para muchas personas, pero la clave es llevar una dieta mayormente basada en plantas e intentar incluir esos alimentos fermentados, que contienen esos metabolitos y algunos de esos probióticos. Y si no puedes hacer eso, entonces trata de conseguir suplementos que puedan hacerlo por ti. Esa sería mi recomendación. Muy bien. Esta es una información fantástica, especialmente que las madres siempre saben lo que es mejor, ¿verdad? Es realmente genial. Gracias a ambos por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Esto me pareció verdaderamente fascinante. Doctor G, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Lo mismo digo, Matt. Gracias por estar con nosotros también. Gracias por invitarme. Siempre lo disfruto. Y gracias a todos ustedes por escucharnos hoy desde casa. Asegúrate de darnos me gusta y seguirnos en Facebook e Instagram. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos la próxima vez